Entonces decíamos que la primera razón de ser de la iglesia es adorar a Dios. La segunda razón de ser de la iglesia es proclamar el mensaje de Dios. Vamos a buscar Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí en este versículo tremendo, que se conoce como la Gran Comisión, ¿no? Es el gran llamado del Señor, encontramos, otra vez reitero, la segunda razón de ser de la iglesia. La iglesia ha sido comisionada por el Señor para proclamar su mensaje. No es el mensaje de la iglesia, sino es el mensaje del Señor, y la iglesia es un instrumento de Dios. Y entonces otra vez vale la pena, hermano, recordar que la iglesia somos todos nosotros. La iglesia no es un edificio, ni es una jerarquía eclesiástica, sino la iglesia la componen todos los creyentes, desde el que tiene más conocimiento hasta el menor, desde el que tiene muchos años hasta aquel que apenas se ha convertido. Somos todos la iglesia del Señor. Y entonces esto quiere decir que nuestro segundo gran llamado y nuestra segunda razón de ser es la proclamación del mensaje de Jesucristo. Dice aquí que Jesús reunió a todos sus discípulos, estaban allí en Galilea, y les dijo el Señor: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y debido a eso, os voy a lanzar un enorme desafío. Id y haced discípulos a todas las naciones. Hay que ponernos a pensar un poquito en esto. ¿Los discípulos tenían recursos económicos? No. ¿Eran millonarios? ¿Eran hombres que tenían gran prestigio, mucho conocimiento, mucha sabiduría? ¿Podían tomar barcos y ir de un sitio al otro con mucha facilidad? ¿Tenían soldados de protección? No, eran débiles. Según a los ojos del mundo, era gente sencilla, gente débil. Y Jesús a esos hombres sin recursos les lanza un enorme desafío. Le dice: vosotros debéis ir a todas las naciones y debéis de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y es a propósito que Dios ha llamado a esos hombres débiles y sin recursos, porque si lo fueran, entonces nos daría la impresión de que el Evangelio se extendió como una obra humana. Pero al no tener poder ni influencia, nos damos cuenta que el Evangelio se extendió porque fue poder de Dios. Porque Jesús les había dicho antes: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este es el mismo llamado que tenemos nosotros, y no hay excusas. No hay excusas ni de falta de educación, ni de falta de recursos, ni de nada, para no proclamar la palabra del Señor. El Señor nos sigue diciendo a nosotros como iglesia que vayamos, que prediquemos su Evangelio y que hagamos discípulos en todas las naciones. Y entonces este llamado tiene dos partes. La proclamación tiene dos partes. Es la proclamación del Evangelio al inconverso, pero es también la proclamación del Evangelio al converso, al convertido. Proclamación del Evangelio que en su caso quiere decir que hay que edificar la vida de todo aquel que ha respondido a Jesús y le ha recibido en su corazón. Vamos en primer lugar entonces con lo que es
la proclamación al inconverso, que todos conocemos como la evangelización. Evangelizar no es otra cosa sino proclamar las buenas nuevas de salvación. Cuando alguien, por ejemplo, dice, porque Dios te dice que dejes de fumar y que no bailes y que no hagas esto o aquello, no está evangelizando. Porque la evangelización es la proclamación de las buenas nuevas. La evangelización quiere decir que hay una grata noticia para el pecador, la cual es que Cristo murió por sus pecados y que no tiene que limpiarse él mismo de sus pecados, sino que así como está, debe de venir al Señor en arrepentimiento y en fe para que sea Jesús quien le limpie sus pecados. A veces nosotros nos equivocamos y predicamos un pseudo evangelio o predicamos nuestras propias ideas, pero cualquiera que analiza el libro de los Hechos se da cuenta que el llamado querigma, ¿no? O sea, el mensaje primigenio, el primer mensaje que predicaba la iglesia era era Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo añade, ¿no? De los cuales yo soy el primero. ¿Es esa una grata noticia o no lo es? O sea, si Jesús ha venido por los pecadores, yo me pongo primero en la fila. Y no me avergüenza estar ahí en primer lugar, porque si estoy ahí es para que Cristo me limpie, para que Cristo me transforme. Lo que hoy el mundo necesita oír no es reglas, no es religiosidad. Lo que necesita el mundo oír es que hay liberación y perdón de nuestros pecados. Esta semana me reenviaron un correo donde decía el correo que en Francia cada 50 minutos se suicida una persona. O sea, y uno se pone a pensar, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Se supone que estamos hablando de una nación súper civilizada, una nación que ha alcanzado una gran prosperidad, una nación envidiable ante otras naciones. ¿Cómo es posible que su gente se mate cada 50 minutos? Que un hombre, una mujer se quite la vida. Y es que les falta algo. Y es que no han encontrado ni liberación, ni perdón, ni han podido con sus sentimientos de culpa. Por eso que el uso de antidepresivos, por eso que el uso de pastillas crece de una manera exponencial en estos países, porque no han encontrado y no han oído verdaderamente el mensaje liberador de Jesucristo. Lo que se ha transmitido a veces es religión, criterios, preceptos, mas no Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que hay que transmitir al mundo. Es el llamado de Jesús a venir a Él y descansar. ¿Dónde debemos de transmitir ese mensaje? ¿A quiénes? Pues la razón de ser de la iglesia, escúchenme bien hermanos, la razón de ser de la iglesia al proclamar este mensaje no solamente tiene que ver con proclamarla a mi vecino o al que está a mi costado, sino que la iglesia, si es necesario, debe de cruzar fronteras y debe de cruzar naciones y debe de navegar cruzando mares para llevar este bendito evangelio del Señor, porque Jesús dijo que la iglesia le sería testigo en Jerusalén, Judea, que es la provincia, Samaria, que es la provincia vecina, y hasta el último de la tierra. Y no tenían recursos. Y entonces uno se da cuenta que Dios no solamente nos está llamando, hermanos, a evangelizar Fuenlabrada, o Móstoles, o Leganés,
sino que el Señor nos está llamando hasta el fin de la tierra. Es decir, que como iglesia nosotros tenemos un llamado a hacer misiones también. Y la misión no es una opción, es un llamado del Señor a proclamar el mensaje hasta lo último de la tierra, más allá de mis propias fronteras. Y otra vez insisto, leer el libro de los Hechos es leer la descripción de cómo la iglesia obedeció este llamado del Señor. Pablo, por ejemplo, pensaba que su llamado era a los judíos, hasta que se dio cuenta que el Señor le llamaba también a los gentiles, a los que no eran judíos. Pensó que su llamado solamente se circunscribía a una región de Asia, hasta que el Señor le dijo, no solo en Asia, sino que tienes que cruzar el mar e ir a Macedonia, lo que hoy es Europa. Allí también se necesita el Evangelio de Cristo. Y luego Pablo entendió que no solamente en Macedonia, sino que él debería llevar el mensaje de Jesucristo hasta la punta del continente. Por eso que él quería venir a España. Entonces, este es nuestro llamado, hermanos. Este es nuestro llamado. Nosotros, como iglesia, tenemos que obedecer nuestra vocación. No podemos quedarnos simplemente en una evangelización cercana, fácil y segura. Nuestro llamado es hasta el último de la tierra. Por ejemplo, hubiera sido más sencillo para nosotros quedarnos aquí y ser una iglesia más grande, quedarnos con los hermanos de Illescas, ¿no es cierto? Hubiera sido más simple y más sencillo y menos arriesgado. Pero sabíamos que el Señor nos llamaba ¿a qué? A extendernos. Y entonces enviamos un grupo de hermanos a Illescas para que hicieran ¿qué? Para que allí también evangelizaran. Y ahora todos somos testigos, porque les conocemos, que los que antes no habían oído el mensaje, ahora lo han oído. Y ahí hay nuevos hermanos, porque hemos obedecido el mensaje del Señor. El día viernes, con un grupo de hermanos de la iglesia, este viernes que acaba de pasar, fuimos hacia Guadalajara, hacia un pueblo ahí un poco escondido que se llama Junquera. Y no saben qué gozo y alegría sentimos en nuestro corazón de ver que en ese pueblo, en la casa de Antonio y Miriam, había un grupo más o menos entre 15 y 20 hermanos buscando a Dios. Y cuando ellos se presentaban, muchos de ellos decían: le doy gracias a Dios porque el Señor puso en mi camino a Miriam y a Antonio, y es por ellos que he conocido la palabra. Luego me sorprendí más cuando nos reunimos a orar con dos hermanos que apenas empezaban el camino del Señor y oraban llorando a Dios, quebrantados. Entonces me di cuenta que Dios está con aquel que sale, que Dios está con aquel que va, que Dios está con aquel que sale para predicar su palabra. Dios está con aquel. Y Dios le unge, y Dios le llena con su poder, porque Jesús dijo: y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, quería decir Jesús que cuando tú sales y vas a evangelizar, estás saliendo de tu zona de seguridad y sales de tu confort y te vuelves vulnerable y te expones, porque hay que exponerse verdaderamente para hacer la obra de Dios. Y por eso Jesús dice: pero yo estaré contigo hasta el fin del mundo, todos los días. Y entonces nuestro llamado como iglesia, hermanos, es a la evangelización. Podemos evangelizar más allá y también aquí. Podemos evangelizar, por ejemplo, en las células. La célula pierde de alguna manera su razón de ser cuando siempre somos los mismos. Porque no se trata de formar solamente un grupo de amigos, se trata de abrir una casa para recibir a nuevas personas.
Cuando uno va a la Biblia se da cuenta que las iglesias, muchas iglesias funcionaban en las casas de los hermanos. Y entonces aquellos que son parte de una célula, que están dirigiendo un grupo celular que en nuestra iglesia le llamamos grupos de vida, nuestro gran llamado también es abrir la casa para evangelizar. Para que aquel vecino que no se atreve a venir a una iglesia porque le resulta chocante, se dé cuenta que somos gente que no buscamos hacer daño, que buscamos a Dios y que buscamos la transformación del corazón y de la familia de aquel que está desorientado y sin Dios. Es una estrategia, una forma de evangelizar. En nuestra iglesia, los días sábados hay un grupo de hermanos que se está preparando para evangelizar también usando otra estrategia y otro método. Entonces, nuestra gran pregunta debe ser esta: ¿estoy realmente obedeciendo el llamado del Señor que me llama a salir y evangelizar? ¿Estoy obedeciendo la voz del Señor que me llama a predicar su evangelio a toda criatura? Tengo muchos testimonios que podría compartirles aquí. Ya les he compartido el de Miriam y Antonio y estos dos hermanos nuevos en la fe, llorando hasta las lágrimas porque vieron que hubo una pareja de personas que se interesó en sus vidas, que les predicó la palabra y que gracias a eso, entonces sus familias empiezan a ser transformadas. Escúchame, para evangelizar no hace falta tener muchos conocimientos. Si Dios ha hecho algo en tu vida, si Dios te ha transformado, tú tienes un tesoro enorme que compartir. O sea, el testimonio es una herramienta de evangelización tremenda. Por ejemplo, la mujer samaritana que se encontró con Jesús fue a su población, fue a donde sus vecinos y le dijo: he conocido un hombre que me ha dicho todo lo que soy. He conocido al Mesías. Mira, la gente puede discrepar sobre el Evangelio, pero si tú eres un hombre y una mujer transformados, ¿qué te van a decir? ¿Que no es verdad el cambio en tu vida? ¿Que no es verdad lo que Dios está haciendo en tu familia? No hay herramienta contra el testimonio, porque el testimonio es una vivencia. Y entonces, todos nosotros, hermanos, somos llamados a evangelizar. Yo le digo así al Señor, ¿no? Señor, tú nos has dado varios puntos de misiones y de evangelización, pero es poco, Señor. Porque España entera te necesita. Porque España necesita conocerte. Porque hay pueblos donde no hay testimonios. Porque hay ciudades donde viven miles de personas que no han escuchado tu palabra. España te necesita. Nosotros estaríamos muy equivocados si nos contentásemos con tener este templo lleno. ¡Qué felicidad! Gracias a Dios por eso. Pero aún nosotros podríamos hacer otro culto, ¿no es cierto, hermanos? ¿Podríamos o no? Podríamos hacer un culto a las 10 de la mañana. Podríamos hacer un culto también por la tarde. O sea, este lugar que hemos dedicado como templo de Dios, si realmente nos pusiéramos a trabajar en la evangelización, estoy seguro que muchas más personas encontrarían a Jesús. A veces cometemos el error de decir: bueno, ya esa es la obra de Dios. Dios bendice su obra, pero nosotros somos llamados a salir y sembrar. ¿Recuerdan la palabra del sembrador? Dice: el sembrador salió a sembrar. ¿Qué dice? El sembrador salió a sembrar. No juzgo a nadie, pero me gozo porque aquí hay hermanos que están aquí porque otros hermanos les trajeron, les evangelizaron,
y se han convertido. Pero hay otros que no traen a nadie, que no invitan a nadie, que no evangelizan a nadie. Y ahí estamos equivocados. ¿Sabes? Además quiero decirte otra cosa. La evangelización es un arma espiritual contra el diablo. Tú quizás te sientes deprimido, te sientes acosado, te sientes atado. Pues la razón de que nos sintamos así es que no nos ponemos la armadura de Dios, ¿no es cierto? Y parte de esa armadura, ¿qué es? Dice, calzaos con el apresto del Evangelio. O sea, sal a hablar, sal a predicar. Entonces esa opresión que sientes y que viene el enemigo se va a retirar de tu vida, porque es un arma espiritual. Entonces tenemos, hermanos, yo te digo, que involucrarnos en esta obra que es del Señor y este llamado que es del Señor como iglesia. Habla, predica, busca, llama, no te calles, no tengas temor. Como le decía Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, insta, redarguye, porque vivimos tiempos peligrosos. Los falsos maestros abundan, las falsas ideologías y enseñanzas abundan, por todos sitios hay lobbies, por todos sitios hay falsas enseñanzas y creencias, y si nosotros nos callamos, entonces ¿quién va a predicar por nosotros? Este es nuestro llamado. No estás en la iglesia para oír sermones que te gusten o te disgusten. La iglesia no existe para eso. Hemos sido llamados por el Señor para ser instrumentos para la salvación del mundo. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a Pablo? ¿Qué dijo? Instrumento escogido me es este, para anunciar el Evangelio a reyes, a príncipes, pero instrumento escogido me es este. Así que ya sabes, si has conocido al Señor, si tu vida es de Jesucristo, es para que seas un instrumento de Dios. Tú puedes ser un instrumento de Dios, no te imaginas. Mira, había un hombre que desde niño iba a la iglesia y era el peor alumno de la escuela dominical porque no había tenido la oportunidad de educarse. Ese hombre se entregó tanto al Señor que llegó a ser uno de los más grandes evangelistas que han existido en Estados Unidos. Se llamó Moody. Hoy hay un instituto Moody. Hoy hay muchos que se gradúan de ese instituto Moody, que son doctores, pero no son como Moody. Saben más que Moody, pero no son como Moody, que su corazón ardía por las almas, tenía pasión por las almas. Un día Moody predicó un auditorio y dijo, bueno, como ya es tarde, mañana voy a invitar a recibir a Cristo a la gente. Mañana les voy a decir que los que quieren conocer a Cristo vengan a Él y abran su corazón. Resulta que esa noche hubo el famoso incendio de Los Ángeles, me parece que es, donde murieron miles de personas. La ciudad entera se quemó. Moody se dio cuenta que no podía darse ese lujo de dejar para mañana una invitación a conocer a Jesucristo, porque nadie sabe si vamos a volver a ver a esas personas otra vez. Mi esposa tiene razón. Ella me dice muchas veces que es ideal, es verdad, evangelizar a alguien luego que nos hacemos sus amigos o su amigo, pero hay personas con las cuales no nos volveremos a ver otra vez y no sabemos si nosotros o ellos tendrán vida para esa próxima vez. Y entonces es una urgencia el llamado a la evangelización, porque quien muere sin Cristo se va a la condenación, y las llamas de esa ciudad eran nada en comparación de lo que es el infierno.
que aunque no nos guste hablar de Él, existe. Jesucristo dijo que ahí será el lloro y el crujir de dientes, y que Él había venido para salvarnos de la condenación. Y entonces, si yo miro así, me doy cuenta que hay una urgencia de evangelizar y de predicar su palabra. Entonces la iglesia no es para ser un club social, ni para hacer jueguitos, ni para pasarla bien. La iglesia realmente es un navío que está en el mar rescatando náufragos. Y no puede estar en fiestitas cuando hay náufragos allá afuera, gente sin Dios. Entonces, este es un llamado tremendo y un gran desafío. Dios nos ha salvado para ser instrumentos de salvación y de evangelización. No te sientas limitado por lo poco que sabes o porque no tienes recursos. Había otro gran hombre de Dios que fue, le conocen como el padre de las misiones. Él era inglés y se fue de misionero a la India. En una comida, estaban ahí comiendo y había otros misioneros que eran doctores. Se burlaban de él porque no tenía mucho conocimiento. Y le dijeron: Señor, ¿es verdad que usted antes de ser misionero era zapatero? ¿Y sabe lo que les dijo? No, señor, está usted equivocado. Yo no era zapatero, era aprendiz de zapatero. Se llamó William Carey, el padre de las misiones, el hombre dispuesto a todo por llevar el Evangelio de Jesucristo ahí a la India, a una cultura tan distinta y tan diferente. Entonces, no hay excusas. Si hay un corazón que arde, eso es todo. Otro hombre de Dios tremendo que trajo una revolución espiritual en Inglaterra extraordinaria, que evitó un gran derramamiento de sangre en esa nación, que se diera una especie de revolución francesa, se llamó Wesley. Y Wesley decía: solamente necesito 10 hombres, solamente necesito 10 hombres cuyos corazones ardan por Dios y solo teman a Dios, y transformar esta nación. Y tenía razón. Cuando hay un corazón que arde por Dios, cuando hay un corazón que ama a Dios, cuando en la iglesia está Dios, es espontáneo, es natural salir y hablar y comunicar, porque quien ha encontrado un gran tesoro también quiere que otros lo encuentren, ¿no es verdad? Entonces, esa es parte de nuestro llamado, es la evangelización. Jesús dijo: id y haced discípulos. Ojo con eso. Entonces, no se trata solamente de evangelizar, sino de hacer discípulos, a todas las naciones. Y dice: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un discípulo, ¿qué es? Es un alumno, ¿no es verdad? ¿No? Cuando decimos a alguien: mira, este es mi discípulo, ¿qué estoy diciendo? Este es mi alumno. ¿Y quién es su maestro? Cuando yo digo: este es mi discípulo, yo, por eso digo mi discípulo. Entonces Cristo nos ha llamado a ser discípulos, por supuesto, discípulos de Dios. Pero este mensaje también quiere decir que somos llamados a ser maestros, en el sentido de que somos llamados a coger a alguien que recién se ha convertido y caminar con esa persona enseñándole la palabra de Dios. ¿Me estás escuchando? Yo te pregunto, ¿eres tú discípulo de alguien? U otra pregunta: ¿eres tú maestro de alguien? ¿Instruyes a alguien en la iglesia? ¿Le enseñas sobre Dios? ¿Caminas con esa persona? ¿Oras por esa persona?
Estás con él o con ella cuando necesitan y en sus momentos de necesidad. Eres un maestro verdaderamente. Estás en la voluntad de Dios porque estás cumpliendo su llamado, que es hacer discípulos. El discipulado en la iglesia no es la impartición de enseñanza tipo la universidad, sino es la vivencia de dos personas que caminan juntos, donde uno puede enseñar al otro lecciones de fe con su vida y estando juntos. Allí se establece verdaderamente el discipulado. Y entonces aquí viene lo triste muchas veces, ¿no es cierto? Que estamos en la iglesia, ni somos maestros de nadie, ni somos discípulos de nadie. Esa no es la voluntad de Dios. Vamos por libre. El Señor no quiere eso. El Señor quiere verdaderamente discípulos. ¿Se acuerdan el llamado de Jesús a los primeros discípulos? ¿Cuál fue? Estaba Mateo ahí en los tributos y le dijo: ven y sígueme. Dice que Mateo, dejándolo todo, le siguió. O sea, un discípulo es un seguidor. Es alguien que camina con otra persona. Y ese discípulo, por lo tanto, debe de ser sensible y debe ser una persona que sea apta para aprender. Mira, hermano, en la vida cristiana uno nunca deja de aprender. O sea, el que cree que tiene muchos años en la fe y ya no necesita aprender, está en el camino del error. Porque la condición de discípulo nuestra nunca llega a su fin. Siempre seremos discípulos en esta tierra. Nosotros intentamos a través de los grupos de vida que tú, querido hermano, tengas ese maestro que te instruya, esa persona que esté contigo, esa persona que te ayude, porque es natural y normal que un pastor no puede ver la vida de todos los hermanos de la iglesia, y más aún cuando la iglesia va creciendo. Pero Dios nos ha dado diferentes dones y llamados. Pero esos dones y llamados no quiere decir entonces que solamente unos cuantos son llamados a discipular. Todos pueden enseñar, todos pueden amar, todos pueden ayudar, todos pueden compartir su vida. Eso quería decir Jesús, que somos llamados a ser entonces maestros o discipuladores. A veces pensamos nosotros que el discipulado tiene que ver solamente con la primera parte de la vida cristiana. O sea, ya me bauticé, ya se acabó el discipulado conmigo. No, el bautismo es apenas el inicio del discipulado. Es apenas haber cruzado a 1 centímetro de la puerta de ese camino discipulado. Luego viene un camino hermoso, grande y extenso, donde Dios me va enseñando y donde Dios pone en mi camino maestros y hermanos que cuiden de mí. Por ahí a veces uno conoce hermanos que sinceramente les digo que están totalmente extraviados en su forma de pensar. O sea, llegó un momento en que ellos cortaron con toda enseñanza y se convirtieron en agentes directos. O sea, Dios es su maestro. Eso no es bíblico. Eso no está en la palabra. La palabra nos dice: sujetaos a vuestros pastores. Y no me refiero solamente al que tiene el oficio de pastor, sino a aquel hermano también que ejerce como pastor, que te ama y que te cuida. Porque eso es la iglesia. El discipulado me enseña a mí humildad. Y entonces, nuestro llamado aquí, hermanos, y la razón de ser de la iglesia es que estamos aquí como iglesia para enseñarnos unos a otros, para que tú seas maestro y discipulador de alguien, pero a la vez seas discípulo también de otra persona. No lo olvides. O sea, en la vida cristiana no se llega a la cúspide. En la vida cristiana siempre necesitamos un maestro. Yo tengo mis maestros. Yo los tengo.
Yo tengo mis consejeros. Porque necesito ser discípulo. Y entonces ese es un tremendo llamado. Dice el Señor que a ellos les debemos de enseñar a guardar todas las cosas que Jesús nos ha dejado. O sea, Jesús les dejó a sus discípulos, les dejó una vida, les dejó un ejemplo y les dejó también unas palabras. ¿No es verdad? ¿No? Entonces, cuando Jesús está por ascender a los cielos y les da la gran comisión, les dice: pues vosotros lo que debéis hacer es enseñarles a ellos todas las cosas que os he mandado. Entonces, el contenido de mi enseñanza no tiene que ver con las cosas que a mí se me ocurren, sino tiene que ver con ¿qué? Con enseñar el Evangelio de Jesucristo. Tiene que ver con ser un fiel transmisor de lo que Jesucristo nos dejó y nos legó. De ahí la importancia, por ejemplo, de prepararse en la palabra. Hermanos, no tomemos como una cosa sin importancia el estudio de la palabra. Porque quien no conoce la palabra y quien no estudia la palabra, entonces, ¿qué mensaje puede proclamar? A veces yo escucho a personas y digo: uy, este es Dante Gebel. ¿Me escuchan? Este es Dante Gebel. O sea, todo su mensaje es de YouTube. Nunca abren la escritura, nunca estudian la palabra. Y entonces proclaman un mensaje de segunda, tercera y cuarta mano. Jesús dijo que tenemos que enseñar las cosas que Él nos ha mandado. Por ejemplo, el Sermón del Monte. O sea, si tú tienes un discípulo, tú tienes que enseñarle a no vivir con afán. ¿No es verdad? Eso es discipulado. Si tú tienes un discípulo, tienes que enseñarle a no amar las riquezas. Si tú tienes un discípulo, tienes que enseñarle a que no solamente se adultera en el acto físico, sino se adultera también con los ojos y con el pensamiento. Si tú tienes un discípulo, tienes que enseñarle a orar. Si tú tienes un discípulo, tienes que enseñarle que Jesús nos ha dejado un legado que hay que seguir. Ese discipulado es un proceso, repito, que dura toda la vida. Toda la vida. Entonces, por eso que la iglesia tiene que organizarse de tal manera que todos nosotros, atención hermanos, todos nosotros, todos, sin faltar ninguno, tenemos que estar involucrados en la evangelización y el discipulado. ¿Me escuchaste? ¿Sí? ¿En qué debemos estar involucrados? En la evangelización y el discipulado. En el discipulado, en el sentido de que soy yo un discípulo y necesito un maestro, pero también en el sentido que debo ser un maestro y tener un discípulo. Pronto se van a bautizar un grupo de hermanos, gloria a Dios. ¿Pero para qué se bautizan? Para convertirse luego en instrumentos de Dios, en la evangelización y ¿qué? Y el discipulado. El discipulado no es otra cosa que una transmisión de un estilo de vida. Transmisión de un estilo de vida. Por eso que hablamos y decíamos que el maestro y el discípulo tienen que pasar juntos tiempos, porque así se transmite un estilo de vida. Para eso existe la iglesia, hermanos. Hay muchas cosas muy bonitas que hacemos como iglesia, ya hablaremos de ellas, pero si la iglesia dejase de evangelizar y de vivir el verdadero discipulado, esa transmisión y ese sacrificio de la vida por el bien del otro,
entonces no tendría razón de ser. No tiene sentido. Amén.